Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Gracias, hermana Susi, por um, estar adelante del servicio en esta mañana. Y a todos nosotros somos contaditos, los que estamos aquí en la iglesia, o sea, el templo, la estructura aquí en la iglesia. Y me he dado cuenta de que la iglesia no se compone de bancas y edificios y de paredes, se forma realmente por las personas que vienen a reunirse aquí. Y les echamos menos a todos, y obviamente que todos quisiéramos poder estar aquí presentes, pero estamos limitados por el momento y vamos a seguir con fe y con esperanza de que una vez más vamos a superar la situación, vamos a superar el ambiente, vamos a superar la condición que existe actualmente y vamos a poder ir adelante aprovechando la oportunidad como Iglesia del Redentor de tocar vidas y confiamos de que el Señor será con nosotros en todo. Si gustan, ahí donde están, vamos a volver a leer la misma escritura. Esa escritura es el verso céntrico de la lección. No sé cuántos escucharon o han leído sus expositores del domingo, pero habla acerca del conocimiento de Dios y la escritura está en Revelación 17:14. Gracias esta mañana por el privilegio que se me da de parte del hermano Paul Flores y su esposa y el equipo por traer la palabra en esta mañana. Y aunque no los puedo ver físicamente, me imagino que hay muchos y muchos, no solo hermanos, pero amigos que estarán y están escuchando esta mañana. Bienvenidos al servicio, y esperamos de que puedan disfrutar y gozar de lo que Dios nos dice y nos da en este día. Dice en Revelación 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres el Dios que conoces el pasado, el presente, el futuro y lo posible. Pedimos, Señor, que en esta ocasión que tú vengas a ministrar a nuestros corazones, ahí donde estamos en nuestros hogares o estamos en camino o en algún otro lugar. Pedimos, Señor, que tú vengas a ministrar donde estemos, que tú vengas a depositar una palabra adecuada al corazón, una palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de ánimo, palabra de salud, palabra de sanidad, palabra de liberación. Cualquier palabra que tú deseas plantar en nuestro corazón en esta mañana, bienvenido, Señor, y lo recibimos de parte de ti. Dame gracia, oh Dios, mientras presento la palabra, hablando en el libro de Daniel en temas proféticos, y esperamos, Señor, que en esto venga a alentar nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Se pueden mantener sentados en casa o si está de pie se puede sentar. No sé, pero me imagino. Bueno, mis hermanos y amigos que están oyendo y viendo el servicio de esta mañana, bienvenidos. Queremos que estén saludables y seguros en sus casas, cuanto sea posible. Esperando que todos estemos siguiendo la guía de nuestros líderes y el Departamento Público de Salud. Queremos que sepan que esta epidemia, esta pandemia va a pasar. Sigamos buscando la presencia del Señor mientras oramos por los que están luchando contra la coronavirus. Aquí, en lugares donde ha pegado mucho, muy fuerte en Italia y en muchos otros lugares alrededor del mundo. Hemos sido dirigidos a quedarnos en la casa para prevenir que la enfermedad se esparce a otros. Solo salimos para el mercado, la farmacia o el trabajo si es necesario. Pero gracias a Dios que tenemos un banco de comida donde hay muchos que están contribuyendo, que están donando comida, que están donando de su tiempo para poder ministrar
a personas y familias necesitadas. Mi esposa se dio cuenta de un lugar donde le están pidiendo que ayuden a hacer máscaras también, y parece ser que ella va a estar ayudando. Nunca sabe uno dónde habrá la oportunidad de poder servir. Ore al Señor, comienza a ver dónde hay necesidad y poder hacer ese contacto, poder llenar esa necesidad, poder ser usados por el Señor para bendecir a otros. Nuestro pastor Paul Flores nos mantiene informados con información para mantenernos seguros y saludables. Nos manda toda la información al corriente. Y hay mucha información, tanto que leer. Usando desinfectantes, lavándonos las manos, muy seguido. Aquí tengo también unos guantes que cuando sea posible hay que usarlos. Todo lo que nos podamos utilizar para ayudarnos el uno al otro mientras estamos pasando en este tiempo, y luego manteniéndonos por lo menos 6 pies o más cuando salimos de casa. Bueno, estas son las cosas que nosotros estamos enfrentando en este día, transportándonos al pasado en el tiempo de Daniel. Él mismo también estaba enfrentando juntamente con la nación de Israel en su tiempo muchas cosas que estaban viniendo contra ellos. Estaban sujetos a una cultura diferente, a un idioma diferente, a un estilo de vivir diferente, a unas religiones diferentes. Estaban enfrentando una vida totalmente diferente en la nación de Babilonia. Y es donde Daniel ha estado casi toda su vida. Y ahora tiene Daniel más o menos 68 años de edad. Han pasado muchos años y él ahora tiene visiones. Anteriormente estaba enfrentando otro tipo de problemas cuando lo habían tirado en el foso de leones y Dios lo rescató. Ahora Dios le da una visión en el capítulo 7 que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora en el capítulo 8, que viene siendo 2 años después, el Señor le da otra visión. Y esta visión, una vez más, fue hace 2 años para él. Y esta visión sucedió en Babilonia. Cuando estaba en su apogeo y estaba en poder muy seguro, cuando tuvo esta visión. Dios le da a Daniel otra visión acerca de eventos futuros con relación a las naciones, obteniendo poder y a la misma vez perdiéndola. Y además de eso está también la visión, e incluye también a la nación de Israel, que ha sido impactado por las naciones que están en la visión. Dios revela consecuencias que afectan a las naciones y a su pueblo Israel. En la visión, Daniel se encuentra en Susa, una ciudad prominente en Persia, y junto a un canal, Ulai. Un siglo después, Jerjes, el rey de Persia, edificó un palacio magnífico donde los eventos están registrados en el libro de Esther. El mismo lugar, 100 años después. Ciro, el rey de Persia, después iba a abrir un camino para que los judíos pudieran regresar a su tierra y restablecer a Jerusalén. Hay tiempos cuando vemos las naciones haciendo destrucción y a la misma vez cómo Dios puede cambiar el corazón de reyes y imperios a favor de su nación y a favor de su pueblo. Dios nunca se olvida de su pueblo, no importa las circunstancias. Como Dios no se olvida de su vida, de su familia, de su necesidad. Y si en esta ocasión no puede trabajar porque está suspendido, el Señor es con usted y Dios sabe, y Dios va a suplir su necesidad mientras está fuera de trabajo. Confiamos que el Señor está con usted, y si está enfermo, creemos que Dios sana, y el Señor va a sanar su vida también. Si hay otras situaciones que está enfrentando, no importa qué, Dios no se olvida de su pueblo a pesar de las circunstancias que uno está pasando en este momento. En el capítulo
8, en el verso 3 y 4, vemos que Daniel en esta segunda visión, este es lo que él ve. Y es algo raro porque es algo nuevo que no había visto anteriormente y lo está recibiendo por primera vez. Y dice en el verso 3, si tienen sus Biblias en Daniel capítulo 8 y el verso 3, dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Wow, qué interesante, ¿no? De que él está considerando esto y él está pensando en esa visión. Vio a un macho cabrío que venía sin tocar tierra. Eso vino después. Y Dios está ahora interviniendo. Y él oye y vio primero a este carnero y vio que tenía 2 cuernos. Y estos cuernos representaban algo. Y luego un cuerno estaba más alto que el otro. Y luego después el más alto creció. Y eso es algo en detalle. O sea, como que hay algo detrás de esto que viene a conocer Daniel un poco después. Y dice que el gran cuerno fue quebrado. Ahora después dice que hubo otra visión que tuvo. Y en esta visión había otro animal, un macho cabrío. Y lo dice en el verso 5. Dice: mientras yo consideraba esto, porque esta frase, mientras yo consideraba esto, indica que Daniel todavía no sabía lo que significaba esta visión. Pero lo estaba considerando y lo estaba recibiendo por primera vez. Hay ocasiones cuando recibimos cosas por primera vez y lo estamos considerando, lo estamos observando, pero posiblemente no lo entendemos en ese momento. Y dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra. Qué interesante, ¿no? Como que estaba volando, o venía a una velocidad, pero muy rápido. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Así que el primer animal tenía 2 cuernos, uno alto y uno bajo. Este animal tiene un solo cuerno. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río. Y corrió contra él con una furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía las fuerzas para delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Así que Dios está revelándole un sueño que es algo interesante, es algo sobresaliente que él no había visto anteriormente. Y entonces nos damos cuenta que Dios le revela más allá acerca de esta situación. Y luego más allá, mientras él está considerando y mientras él no sabe lo que está pasando, entonces Dios sabe cuando estamos dudando, cuando estamos confundidos, cuando estamos perplejos, cuando tenemos preguntas y no sabemos, estamos en un caos.
Y Dios viene, interviene y le da a Daniel y nos da a nosotros una cierta esperanza. Vean el verso 13. Y dice entonces, oí a un santo que hablaba. Como que de repente se cambió la escena y ahora está huyendo a un santo. Posiblemente son ángeles. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Y dijo, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asolada entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En otras palabras, ¿cuándo cesará lo que ha empezado anteriormente? Y lo que había empezado, obviamente, de que había venido guerras anteriores, una nación contra otra, y en eso también fue afectado Israel, porque habían venido contra Israel. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario, esta es la frase importante, dice, y luego el santuario será purificado. O sea, se había contaminado por causa de la invasión de reinos y de reyes. Y había pasado ya tiempo, especialmente a un rey en particular que vamos a después mencionar. Y mientras él está perplejo, Dios le permite a Daniel oír esta conversación entre dos ángeles, uno preguntándole al otro cuánto tiempo iba a pasar para que una vez más el santuario fuera purificado o restaurado. Porque Dios también restaura. Y es la pregunta de los ángeles el uno con el otro, y menciona los números que puede referirse más o menos de 3 a 6 años. Depende cómo lo ve uno y depende de la teoría. Pero en ese tiempo, ese es el tiempo que había pasado cuando sucedió varias cosas en la historia donde los judíos habían rebelado contra la nación para protegerse contra la invasión y lo que había pasado. Y lo importante aquí es de que iba a haber la purificación y se iba a terminar ese tiempo. Para todo lo que sucede en la vida, en esos tiempos, en esas sazones, hay cosas que vienen de repente y no sabemos cuándo van a finalizar. Esa es una de las algo que nos mantiene perplejos a nosotros, es que ya tenemos semanas que nos han informado acerca de este coronavirus, que no saben cuándo exactamente va a terminar, pero nos mantiene nosotros considerando a algunos atemorizados, algunos con paranoia, algunos afanándose. ¿Hasta cuándo va a finalizar esto? Especialmente los que han sido impactados en sus trabajos, en la economía y cuánto más. ¿Cuándo va a terminar este coronavirus? Realmente no sabemos, nadie sabe. Pero hay un Dios que supera todas las cosas en este mundo. Él sabe cuándo, y así como Él dijo en ese tiempo, mientras Israel estaba pasando por la opresión y su contratiempo ya por algún tiempo, alguna temporada, el Señor le dice, luego el santuario será purificado, será restaurado. Dios restaura, Dios va a liberar, Dios va a sanar, Dios nos va a ayudar a poder ir hacia adelante. Dios preservará a su pueblo, cuidará nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios nunca se olvida de su pueblo. Dios nunca se olvida de los que son de Él. A pesar de todas las cosas. Pero la otra cosa que nos damos cuenta es que no somos exentos de los problemas, de las circunstancias y de las enfermedades. Es algo que a veces es un misterio. Pero lo importante es que el Señor prometió a sus discípulos y a nosotros de que Él siempre estaría con nosotros hasta el final. Sería con problemas o sin problemas, con enfermedad, sin enfermedad, con virus o no virus, el Señor dice, yo estoy contigo. Y a pesar de las circunstancias, ahí en su hogar donde está, no puede estar aquí en el templo, aquí en el Redentor, aquí en esta mañana, pero ahí donde está,
ahí está el Señor contigo. ¿Por qué? Porque ahí en Babilonia Dios estaba con Daniel. Ahí en Babilonia Dios estaba con Israel. Lo estaba cuidando. Estaba cuidando a Israel a pesar de sus circunstancias y todas las cosas que venían contra ellos. Bueno, Daniel recibe claridad acerca de esta visión porque no lo entiende. Dice en el capítulo 8, en el verso 16, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Bueno, parece ser que Daniel estaba acostumbrado a conocer y saber lo que era una visión y los sueños. El Señor le había revelado los sueños y visión al rey Nabucodonosor. Y ahora él se encuentra al otro lado sin saber y comprender esta visión. Y así estamos nosotros muchas veces cuando no sabemos, pero sin embargo Dios sí sabe. Él sabe lo que está pasando y en su paciencia y en su tiempo el Señor viene a revelar, le revela a Daniel y a nosotros exactamente lo que está pasando. Y le dice a un ángel, y este ángel se llama Gabriel. Este ángel ya nosotros lo conocemos, pero ya después es el mismo Gabriel que le habla a María muchos años después. Y por primera vez nos estamos introduciendo a este ángel llamado Gabriel. Entonces le dice el ángel en el verso 19, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. O sea, no estaba hablando simplemente de un futuro cercano, pero también de un futuro lejano. Hay un futuro cercano y hay un futuro lejano. Y eso es algo que se revela en esta visión, que es algo diferente y es algo comparativo. Dice que el carnero tenía 2 cuernos representando los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y ese rey primero era lo que en la historia es conocido como Alejandro el Grande. El cuerno grande fue él. Sucedieron que fueron 4 reyes o cuernos o reinos que se levantaron de esa nación con menos fuerzas. Ahora es interesante porque Alejandro el Grande murió muy joven y después de él su reino se dividió en 4 partes. Dios ya sabía eso. De antemano ya el Señor sabía lo que iba a venir, aún en los detalles. Dios conoce los detalles de su vida, mi vida y del mundo y lo que está pasando. No hay cosa que supera el conocimiento del Señor. Él conoce lo esencial y lo que no es esencial. Él conoce todo. Y fíjese nomás, interesante en esa cultura griega, porque esa fue la cultura que vino a saturar el imperio. El idioma, la cultura, el lenguaje, filosofía, arte y cuanto más. De tal grado que para el tiempo de Cristo ya estaban hablando, el idioma era griego. Y el Nuevo Testamento que nosotros leemos diariamente fue escrito en griego también. Se facilitó este idioma griego para poder saturar el imperio con el evangelio. Dios sabe de antemano lo que va a pasar y lo que Él utiliza para que su palabra pueda esparcirse en todo el mundo. Otro cuerno pequeño es un rey altivo que se levanta. Había esos cuatro cuernos, pero se levantó otro cuerno en el verso 23. Y dice al final del reinado de estos, cuando los transgresores llegan al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Este cuerno se refiere a uno de los Antíocos de Siria. Había varios, pero el número 4, Antíoco Epifanes, que significa Dios manifiesto, porque él mismo quería ser adorado por el hombre.
Era líder de Siria. Fue uno de los líderes más crueles y malos que vino a perseguir a Israel. La historia está escrita en los libros apócrifos de los Macabeos, la historia de cuando Antíoco invadió a Israel y vino a blasfemar contra Dios y mandó que hubiera idolatría con adorarle a él. Paró los sacrificios en el templo en Jerusalén y la práctica del día sábado y también la circuncisión. Parecía ser que este rey era un rey que quería toda la atención para él. No estaba pendiente de nadie, no se interesaba de otros, sino de sí mismo. Él quería levantarse a ser equivalente a un Dios, quería que la gente lo adorara y lo reconociera de tal manera. Puso también en las monedas, ahí también Theos, Epífanes, que significa Dios manifiesto, para que toda la atención fuera hacia Él. Cuando Él oyó acerca de Israel, cuando Él se dio cuenta que ellos servían a Dios y que ellos practicaban sacrificios, ofrendas, etc., Él se enceló y le tuvo un odio contra Israel, porque servían a Dios. Pero más que eso, le tuvo un odio a su Dios también. Y quiso profanar y deshonró el templo en diciembre del año 1068 antes de Cristo, en un día sábado. Y puso ídolos falsos y sacrificó un puerco en el altar, burlándose de Dios. Fíjese nomás hasta qué extremo el enemigo va para poder atacar a los que son de Dios y también poder burlarse de Dios. Dios sabía lo que este hombre estaba haciendo. Pero en profecía hay partes que se refiere a un tiempo más cercano y también a un futuro lejano. Este rey también terminó su vida y no murió a espada de hombre, sino murió enfermo. Su vida terminó. Dios es el que nos conoce bien y sabe lo que nosotros padecemos y conoce los detalles. Y en la profecía también hay una referencia de cómo este rey Antíoco es comparado en profecía de revelación con el anticristo. Hay muchas similaridades de alguien para nosotros, de alguien del pasado y también algo del futuro. Dios es el Dios de la historia, es un Dios que está en la historia, ha intervenido en la historia, está con nosotros en el presente, pero también nos asegura a nosotros de que el Dios que conoce el pasado, el presente y futuro, nos deja saber que a pesar de todas las cosas, habrá en el futuro una persona que volverá a manifestarse algo aún peor que este rey Antíoco Epífanes del Antiguo Testamento, en ese tiempo entre los dos testamentos, cuando él se levantó contra Dios y contra su pueblo. Nosotros también como creyentes, cuando servimos al Señor, a veces hay oposición, a veces hay crítica, a veces estamos persuadidos, estamos dirigidos, estamos a veces empujados a comenzar a aceptar más de nuestra cultura. Pero yo les digo ahora de que Dios nos dice a nosotros que así como en Israel había un remanente que le fue fiel al Señor y Dios los rescató, así nosotros también, al ser fiel al Señor, no comprometer nuestros valores, no comprometer lo que el Señor nos ha dado, no pensar que tenemos que depender en algo más que Dios, sino que Dios es más que suficiente en esta vida. Hay muchas cosas que pueden venir a servir como sustitutos para llenar nuestro corazón, pero no hay nada que puede llenar nuestro corazón con la paz, con la esperanza, con el gozo y amor que el Señor Jesucristo puede llenar. Y hay fuerzas que están trabajando contra la iglesia, contra los creyentes, contra su vida. Y tenemos que nosotros mantenernos firmes que esto también va a pasar. Estas olas que vienen, a veces son olas de enfermedad, olas de tentación, olas de económicos, financieros,
relacionales, no importa lo que sea, cualquier ola, el Señor es con nosotros y nos va a ayudar a poder superarlo hasta el final. Bueno, en esta profecía nos dice que este rey Antíoco era una persona más reflejado y comparado con un futuro figura, persona llamado el Anticristo, de quien el rey Antíoco Epifanes es un representante. Es un paralelo del Anticristo. Del rey Antíoco Epifanes hay hechos que se asemejan al Anticristo. Y vamos a leerlos ahí en Daniel capítulo 8, verso 24. Vamos a ver la comparación que hay ahí. En primer lugar, dice ahí que su poder se fortalecerá. En el verso 24 dice, su poder se fortalecerá. Okay. Es un poder que va a estar creciendo. Así será en el futuro, durante lo que se llama la gran tribulación. Durante el tiempo ya cuando los creyentes han sido arrebatados y llevados al cielo, va a empezar la tribulación. Y en ese tiempo se levantará un líder en el mundo que será el Anticristo, será la bestia que va a estar manipulando y controlando el sistema del mundo. Y es un poder que se estará fortaleciendo y engrandeciendo más y más y más. Dice, se levantará en poder prometiendo falsa seguridad. Dice verso 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano. Así que él viene con una falsa seguridad y en su corazón se engrandecerá. Él tiene esta sagacidad y dice, y el engaño de su mano. O sea que él estará engañando, dando falsas impresiones como si es la mera cosa, y no lo es. Es algo falso, es una imitación. Y la imitación es algo en comparación, especialmente queriendo ser Dios de la tierra y del mundo, comparándose con Cristo. Luego dice que será inteligente y persuasivo. Verso 23 dice, llegan al colmo y levantará un rey altivo y de rostro entendido de enigmas. Así que él es una persona inteligente, sabe las condiciones, sabe lo que está pasando y tiene una forma de persuadir a la gente. Y déjame decirle, como el pasado y como en el futuro, lo vemos a veces en el presente. Y nos dice Juan en su carta que ya el espíritu del Anticristo ya está. Ese mismo espíritu, esa misma inteligencia, esa misma mentalidad está existiendo ahora, tratando de persuadirnos hacia ese sistema que finalmente va a ser del Anticristo. Pero a veces no lo vemos. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque es una persuasión que engaña y engaña a tantas personas si no estamos anclados bien en la palabra del Señor. Y luego dice que será controlado por otro, ya sea Satanás. Dice verso 24, mas no con fuerza propia. O sea, hay otra fuerza que está detrás del Anticristo y ese es Satanás. Hay poderes que a veces no sabemos. Hay cosas que suceden que no nos damos cuenta que detrás de esa acción, detrás de eso es realmente Satanás tratando de engañar y tomar ventaja de nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser astutos y saber y distinguir entre esos espíritus que son de Dios y lo que no es de Dios. Dice que será adversario a Israel y sujetará a Israel a su autoridad. En el verso 24 dice que causará grandes ruinas y prosperará. Hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Una de las cosas que va a atacar va a ser al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo es lo que más quiere. Si no puedo yo derribar a Dios, si no puedo destruir a Dios, entonces voy a atacar a su pueblo, voy a atacar a sus santos, voy a atacar a aquellos que sirven al Señor para ver si puedo debilitarlos y destruirlos. Y así nos dice en Juan 10:10, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y es lo que el enemigo quiere, destruir.
Pero una vez más, sabemos que hay alguien más superior que los poderes demoníacos que están en el mundo. Dice que se levantará en oposición del príncipe de los príncipes, verso 25. Dice que se levantará, en el verso 25, se levantará contra el príncipe de los príncipes. Wow, qué tremendo, ¿no? El orgullo la soberbia de ese espíritu del anticristo y del anticristo en el futuro, como cualquier espíritu que se levanta contra Dios. Y dice, y si se levanta contra Cristo, contra Dios mismo, cuánto más contra nosotros también. Ok. Y dice, finalmente, su dominio terminará por juicio divino. Verso 25 dice, pero será, al final del verso, pero será quebrantado. Amén. Ahora sí pueden decir gloria a Dios. Aunque no por mano humana. En otras palabras, Dios va a decir, I got this. Dios va a decir, yo me voy a encargar de destruir a la bestia. Ese espíritu anticristo, esas fuerzas diabólicas, no importa lo que sea, el Señor lo supera, el Señor lo destruye. ¿Por qué? Porque es algo que necesita una obra sobrenatural. Hay cosas en la vida que nosotros no podemos resolver. Tenemos que confiar que Dios sí puede y ponerlas en sus manos y creer en Él. Y cuando lo hacemos, el Señor hace su trabajo. Bueno, dice en el verso 8:26, dice, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque para muchos días yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Déjame decirle que Dios sabe, al final de la historia, al final de todo, Dios es el que sabe. Y dice en 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez será quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Al final de todo, Cristo es el que viene, hermanos, a vengarse y a destruir lo que no es del Señor. Todo lo que la batalla nunca es para nosotros solos. Nunca estamos solos. El Señor pelea por nosotros, sabiendo que cuando depositamos nuestros afanes, nuestras ansiedades, nuestras inquietudes en sus manos, el Señor calma nuestro espíritu y nos ayuda a quedarnos enfocados en Él. Ojalá que en esta mañana usted y yo juntos podamos anclarnos más cerca del Señor, del uno al otro, orando el uno por el otro, sabiendo que esto pasará y nosotros seguiremos fieles al Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque sabemos que tú eres fiel, Señor. Tú nunca abandonas a tu pueblo. Es cierto, Señor, que a veces hay tiempos cuando caminamos en el valle. Hay tiempos cuando vienen las tempestades contra nosotros. Hay tiempos que tenemos que luchar contra diferentes condiciones. Pero sabemos que tú eres fiel, Señor. Tú eres nuestro amparo y fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y con nosotros nos anclamos en esas palabras. Nos anclamos en las promesas que tú das, Señor. Que cuando tú das visiones, y tú describes aún los detalles, nos hace recordar que tú conoces todas las cosas y también sabes, Señor, por lo que nosotros pasamos. Y que al final de todo, eres el que nos restauras, eres el que nos liberas, eres el que nos rescata, Señor, para poder seguir adelante. Te damos gracias porque la esperanza que tenemos en ti, Señor, como dice Pedro, es una esperanza viva.
y te damos toda la honra y la gloria. Bendice a tu pueblo, bendice a nuestros amigos que nos escuchan en este día. Señor, esté con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos los bendiga a todos en este día y tengan una semana bendecida.